tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México en una tarde-noche bastante lluviosa. Y bueno, pues por otro lado, con muchísimo entusiasmo, saludamos a toda la gente allá en cabina, el staff que está en Canal 22 y a mis compañeros. Saludo a la distancia vía remota, Guamacín Rodríguez y Rafael García Villegas. ¿Cómo están, compañeros? Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos. También muy buenas noches a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana, y a todos ustedes por acompañarnos como bien refieres, Laura, lluvioso martes 5 de mayo, que tenemos una efeméride muy importante. Huemansin, ¿de qué se trata? Así es, Rafael, amigos de Noticias 22, pues un 5 de mayo de 1862 ocurrió algo que ha marcado la historia de México y también en mucho el desarrollo de la historia de este continente. Es la victoria de México frente al ejército francés, que vino a cobrar una deuda de 80 millones de pesos. Pero para conocer cómo se han dado todos estos acontecimientos para permitir que este día sea tan importante, vamos a conocer más a continuación. El presidente Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda que México tenía con España, Inglaterra y Francia. Con dos de estas naciones pudo renegociar y detener la guerra. Sin embargo, Francia no aceptó e invadió México. El 5 de mayo de 1862, el ejército, integrado por 4.500 hombres y encabezado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a las fuerzas francesas, quienes eran 6.300 elementos. En términos simbólicos es un triunfo gigantesco, y en términos militares, por supuesto, pero voy a explicar qué es lo que quiere decir. Derrotar a uno de los ejércitos más poderosos de aquel tiempo no es una cuestión menor, y tiene una trascendencia tal que hasta la fecha, el 5 de mayo, ocupa el lugar que ocupa en el imaginario político, social de México. Pero lo cierto es que en términos estrictamente militares, más allá de la victoria en sí, de lo importante que es, pues las consecuencias no fueron tan importantes, porque no fue más que una batalla. Los franceses regresaron con más tropas y terminaron venciendo la resistencia mexicana y terminaron apoderándose de la Ciudad de México. Otros que participaron en la defensa de la patria fueron Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Negrete, como todos sabemos, era un conservador. Llega la invasión francesa, Juárez invita a los conservadores a pasarse a luchar junto con las armas nacionales en contra de los franceses, y Negrete es de los pocos generales, de los pocos militares importantes que acepta, y su participación en la batalla es importante, sin duda, ¿no? Entonces está este elemento de poner el interés nacional por encima de otras cuestiones. Y en cuanto a Porfirio Díaz, bueno, vamos a decir, la leyenda de Porfirio Díaz, no sé si empieza aquí, porque no empieza aquí, pero claramente aquí tiene uno de sus grandes momentos, ¿no? Porque tuvo lo mismo que Negrete, tiene una participación muy importante en la batalla. El gran héroe del 5 de mayo fue Ignacio Zaragoza, quien falleció poco tiempo después a causa de una enfermedad. Es el artífice, es el responsable, es la figura que en cuanto se piensa en el 5 de mayo, la primera figura que viene a la cabeza es justamente Ignacio Zaragoza. Él nunca recogió, vamos a decirlo así, las mieles de la gloria de una batalla que, más allá de que la guerra se haya perdido, muy pronto se convirtió en un símbolo nacional. Y pues desgraciadamente el principal responsable de esa victoria no tuvo tiempo jamás de disfrutar, digamos, el reconocimiento, vamos a decirlo así, del que hubiera gozado durante seguramente toda su vida. La batalla de Puebla se ganó, pero la guerra no. En 1864 inició el imperio de Maximiliano, pero en 1867 los franceses se retiraron del país. El 5 de mayo se celebra en México, así también en otras latitudes en donde ha adquirido otra representación. Ya la batalla, insisto, ocupa un lugar importantísimo, con una connotación distinta en los Estados Unidos, ¿no? Quizás con una connotación mayor, pero quizás también
porque no se sabe bien a bien qué es lo que se está festejando, ¿no? Esta confusión con la independencia de México es notable. A mí, si lo confunden o no lo confunden con la independencia, me parece una cuestión secundaria. Lo importante es que es un hecho histórico que a ellos les sirve para rememorar, para conmemorar, para celebrar. Y bueno, tiene el valor que tiene cualquier celebración cívica, cualquier celebración ciudadana, cualquier celebración social. Lo importante para mí sería lo que ya dije, sería el hecho de tener una fecha para, un poco para seguir, una expresión un poco coloquial, agarrándose a sus raíces, ¿no? Y el 5 de mayo sirve para eso. Pues qué bien, qué bien. Noticias 22, Alberto Aranda. Y les platicamos que en este marco de la conmemoración de la batalla del 5 de mayo en Puebla, ya lo decía Massing y la nota de Alberto Aranda, en 1862, Morton Subastas publica el catálogo de la subasta de la colección de una biblioteca mexicana que contiene de manera particular un robusto manuscrito del diario de un oficial francés, Marius Félix Trissac. Él era originario de la ciudad de Toulouse y habla de dos viajes que realizó a la Ciudad de México. La subasta se va a llevar a cabo el próximo 13 de mayo, por supuesto con la restricción de quedarse en casa ante la contingencia que vive el mundo. Será interesante ver qué dicen estos diarios de viaje. Y a propósito de la contingencia, la comunidad científica y de investigadores de América Latina hacen un llamado particular a las autoridades para cerrar filas para combatir el COVID. Ante la epidemia de COVID-19, más de 200 investigadores y científicos de América Latina pidieron acciones de contención urgentes a los gobiernos de la región y ofrecieron su apoyo para frenar la curva de contagios. A partir de que vemos cómo va evolucionando la problemática en Europa, nos empezamos a alarmar, ¿no?, de lo que podría pasar en América Latina. Entonces, esta carta abierta va principalmente dirigida a los gobiernos de América Latina, a los, a los directores, a los secretarios, a los ministros de salud, para que hacerles un llamado básicamente a que ellos pongan cartas en el asunto en la cuestión particular de incrementar el número de pruebas confirmatorias del COVID-19. El llamado está basado en las experiencias positivas que países como Singapur y Corea del Sur tuvieron en el uso de pruebas confirmatorias conocidas como PCR. Saben exactamente en dónde están las personas, cómo se están moviendo y qué puntos de contacto hubo para testear a esas personas. O sea, si yo caigo enfermo y saben que estuve en contacto con unos 3 colegas de mi trabajo, van y testean a esos 3 colegas y ven si realmente tienen eso, ¿no? Y de esos 3 colegas, los que salen positivos, testean con los que estuvieron en contacto en los últimos 5, 6 días. De acuerdo a Víctor Manuel García, investigador en el Colegio de México, por la densidad demográfica de nuestro país, el número de pruebas que se están realizando van muy por debajo de las requeridas. Por ejemplo, Corea del Sur llevó a cabo hasta hace unos días más de 7,000 pruebas por millón de habitantes, mientras aquí en América Latina en promedio se hicieron 512 pruebas por millón de habitantes, ¿no? Entonces, obviamente ellos tienen muchos menos habitantes, tienen como 50 o 40 y tantos millones de habitantes, ¿no? México tiene 3 veces más esa población. Eso significa que tendríamos que estar levantando cerca de 700,000 pruebas. También se hace un llamado al acceso a la información clara y detallada para contribuir desde la ciencia y la investigación a crear estrategias que ayuden a la mitigación del virus. Un llamado a las autoridades para que hagan estos datos abiertos, nos permitan explorar, nos permitan encontrar patrones, nos permitan atenderlo desde el punto de vista demográfico, epidemiológico, estadístico, matemático, para llegar a mejores mediciones y llegar a mejor información que ellos puedan utilizar para atenderlo, porque a final de cuentas es para el beneficio de todos nosotros, ¿no? Y bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Hay algo que también debemos de atender en estos días de pandemia, en este momento en que el COVID-19 está en todo el mundo, y a lo que debemos de atender es a las extorsiones y a la piratería cibernética.
A raíz de la pandemia por COVID-19 y la denominada infodemia, se suman ahora las extorsiones y fraudes digitales a través de diferentes plataformas. Se trata de mensajes de todo tipo que circulan en servicios de mensajería y redes sociales. Vimos que también empezó a utilizarse la dinámica o algunas narrativas basadas en COVID-19 justamente para hacer que las personas cayeran en estos engaños y ya sea dieran información o inclusive hicieran compras falsas o inclusive bajaran archivos o dieran clic a links con que tuvieran descargas de virus maliciosos que infectaran sus computadoras y sus teléfonos. Entonces, nos hemos dado a la tarea a tratar de decir, así como se está combatiendo el fake news en un contexto de crisis, decirle a la población que también tengan mucho cuidado con aquella información que le llega a través de mensajes de texto, chats, correos electrónicos, ofreciendo promociones, curas, o recomendaciones, que tengan mucho cuidado porque generalmente eso en el mejor de los casos es publicidad y en el peor de los casos es virus o buscan hacer robo de información personal. En el contexto mexicano no tenemos la cifra exacta, lo que sí hemos visto es que también derivado mucho de la crisis en España, los engaños en habla castellana pues han incrementado de una manera sustentable. Nosotros estamos verificando en promedio unos 5 o 6 ataques diferentes a la semana y estamos revisando muchos vínculos que pueden ser sospechosos. Afortunadamente, la mayoría relacionados con publicidad o spam que buscan justamente monetizar a través simplemente de clic, pero sí hemos encontrado enlaces sospechosos que traen descargas de virus y que también buscan robar información. Este fenómeno de recolección de información, denominado phishing, o incluso el secuestro de dispositivos digitales, no es un fenómeno nuevo, pero se ha agudizado ante el aumento en el consumo de información. Tanto el sector privado como el público han implementado estrategias para combatir el fraude. A estas iniciativas se han sumado organizaciones de la sociedad civil como SocialTIC. Algunas empresas bastante acostumbradas también a este tipo de asuntos como son los bancos, es que están haciendo mucha información a sus cuentavientes, a sus clientes. Muchos de ellos generalmente son adultos sin tanto uso de la tecnología, adultos mayores, que tengan mucho cuidado y que no le den clic, que no le respondan, que no caigan en este tipo de extorsión o engaño. Están haciendo mucha capacitación y educación a sus clientes y del lado similar algunas instituciones públicas como la Secretaría de Salud y algunas otras también empiezan a involucrar este tipo de comunicación en sus temas para que quienes suplanten su identidad de marca, inclusive con páginas web que se les parezcan, pues tengan mucho cuidado. Mucho de lo que estamos haciendo, por lo menos desde grupos de sociedad civil y grupos tecnológicos, es apoyar a espacios de verificación de noticias. Por ejemplo, nosotros somos colaboradores de Verificovid, justo para poderle decir a la población, cuidado con esto es falso, cuidado con esta promoción de teléfono, de cura, de tratamiento o de donativo, que muchas veces llegan a ser falsos y nos quieren engañar. El combate al fraude digital, desde luego, también involucra al usuario final, usted y yo, quienes de manera despreocupada respondemos y compartimos mensajes sin someterlos a un análisis o verificación. Mensajes que pueden ser correos, imágenes o ligas. La gran recomendación es preguntar antes de abrir, evitar darle clic a cualquier cosa y sobre todo si existen correos electrónicos, chats o llamadas telefónicas que nos empiezan a promover o una cura o una promoción o una recomendación específica, una suscripción o un premio, tenerle mucha sospecha. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fundamental poner atención, sobre todo ahora donde estamos usando tanto la tecnología, leer los términos, las condiciones y no dejarse llevar a la primera de cambios que nos ofrezcan alguna herramienta que pueda mejorar nuestra situación. Mucho cuidado. En otros temas, antes de irnos a la pausa, les comento que ayer se dieron a conocer a los ganadores del premio Pulitzer 2020, este galardón que reconoce lo mejor del periodismo a nivel global y que en principio estaba programado para el 20 de abril. Finalmente se anunció al mundo en voz de su administradora Dana Canet y se hizo de manera virtual. Colson Whitehead se llevó este reconocimiento por segunda ocasión y ahora lo hace con su libro The Nickel Boys,
En la categoría de mejor ficción, Michael Jackson. En la categoría de drama, por su trabajo A Strange Loop. En música, Anthony Davis por The Central Park Five. Y Jericho Brown en la categoría de poesía por The Traditions. En momentos de esta entrega únicamente ingresen a la página oficial que aparece en pantalla y podrán conocer a todos los ganadores, trabajos de periodismo también muy interesantes que vale la pena revisar. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Aquí la caricatura es el recurso plástico para entender la realidad del país. Pero yo veo una manipulación clarísima. Son ángeles que vienen del cielo a traernos la cura de nuestros males. Porque tiene que ver con tu identidad. Porque tú, aferrado a esa emoción, eres lo que eres. El Chamuco TV y los hijos del Averno. Fíjense de paranoias histéricas, no van a ver. Domingos, 20-30 horas. Retransmisión, viernes, 22 horas. Quédate en casa. Si tienes los síntomas de COVID-19, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, manda un mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Contesta el cuestionario. Si coinciden tus síntomas, te llamará un médico y te dará indicaciones. Si tu situación es grave, te comunicamos a 911 y, si es necesario, una ambulancia irá a tu domicilio. Quédate en casa. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Y ahora vamos a platicar sobre la exhibición cinematográfica en diversos cineclubes que unen esfuerzos para mantener en pie las pantallas independientes de México. Te invitamos a rescatar a 4 salas de cine independiente como una acción de resistencia y sobrevivencia para proyectos de exhibición de cine alternativos y autogestivos de México. El Cine Club de Playa del Carmen, Nayar Lab Cinema de Tepic, Cine Toho de Oaxaca y Cine La Mina de Guanajuato lanzaron una campaña para ayudar a mantener en pie estas pantallas independientes. Nos hemos unido para reunir esfuerzos, para poder solicitarles a todos los que nos gusten apoyar en una campaña de recaudación de fondos que se titula Apóyanos a que las pantallas sigan brillando por amor al cine. Somos 4 espacios que realmente compartimos pues una dedicación de tiempo completa a la exhibición, también a la producción, y somos proyectos que no estamos en las grandes ciudades, y eso ha sido realmente una labor de resistencia y una labor de realmente querer que nuestros públicos tengan acceso a la cinematografía, principalmente al cine mexicano o al cine de autor, que de otra manera no sería posible. Estos espacios forman parte de los más de 220 que integran la comunidad de exhibición cinematográfica Cedecine. Hasta ahora, con esta campaña han recaudado un total de 264,000 pesos que serán repartidos de manera equitativa para contribuir a pagar durante 3 meses su infraestructura, sueldos de 16 colaboradores, renta y servicios. Y pues queremos agradecer de antemano a todos los que deseen participar en esta campaña que está en la plataforma de donadora.org, ayuda a que las pantallas sigan brillando, y decirles que terminada la contingencia, pues los esperamos en nuestras salas para compartir cine, para hacer cine, para aprender a hacer cine. Noticias 22, Karen Rivera. Continuamos ahora con cine. Rodrigo Reyes y Alejandro Mejía, a propósito de los 500 años de la conquista, hacen un trabajo cinematográfico titulado 492. Luego de triunfar en el Festival de Cine Tribeca, ahora la película 499 del director mexicano Rodrigo Reyes forma parte del festival Hot Dogs, que este año se realiza en línea. El filme surge de la necesidad de hacer una película sobre los 500 años de la conquista de México. En agosto de 1521, Hernán Cortés toma Tenochtitlan. En esta historia,
ficción y realidad poco a poco se van mezclando. Después, ¿qué te trajo a nuestro tiempo? Se iban a cumplir estos 500 años y queríamos armar una película que abordara ese tema, pero no hacer como un documental histórico, algo didáctico, ¿no? Sino entrarle más al tema del cine y jalar otras herramientas. Y entonces empezamos a imaginarnos este personaje de un conquistador que por arte de magia aparece en el México actual y empieza a repetir en realidad la ruta que siguió Cortés de Veracruz hasta Tenochtitlan. La propuesta de imagen es arriesgada. El director de fotografía, Alejandro Mejía, utilizó lentes ocupados regularmente en superproducciones o cine clásico como en Gladiador o Lawrence de Arabia. Con esta decisión, buscó retratar la realidad actual y al mismo tiempo evocar ecos del pasado en pantalla, hacer pequeños guiños al México prehispánico. El resultado fue bien recibido y ya cosechó su primer galardón a mejor fotografía en el Festival de Tribeca. Hacerlo con lentes anamórficos, porque creo que me interesaba mucho abordar el tema de la violencia, abordar México desde esta estética y sobre todo lo más importante es que pues de esa manera yo pensaba que se podían unir este mundo de la ficción, del pasado también y de la realidad y de estas historias que la gente nos iba contando. 499 tiene dos líneas narrativas. Por un lado, tenemos la visión del conquistador que recorre el camino de Veracruz a la Ciudad de México, mientras recuerda lo vivido y lo compara con lo que sus ojos observan. Por otro lado, en este mismo viaje, el director recopila imágenes paradisíacas que contrastan con crudos testimonios sobre la violencia que se vive en el país. Y empecé a comparar un poco la violencia de antaño con la de hoy y te das cuenta que hay una venita que va conectando las acciones. Por ejemplo, los españoles son famosos por haber quemado muchos libros, ¿no? Muchos textos sagrados, mucho conocimiento, mucha información. Y hoy en día México es uno de los países donde más periodistas han sido asesinados en el mundo. Lo mismo con el tema de la violencia de género, ¿no? La conquista es súper violenta en términos de violencia sexual. Y en México también estamos con una crisis de feminicidios totalmente atroz. El reto estético para el director de fotografía fue crear un estilo que pudiera abarcar ambas propuestas, la de ficción y la de documental. Y yo confiaba también mucho en esta intuición, ¿no? Y en esta parte increíble de México que tiene ya estos escenarios pues mágicos que al mismo tiempo son trágicos y sobre todo la gente, ¿no? Yo también confiaba en que la gente íbamos a poder conectar con ellos y nos iban a poder abrir las puertas de estas historias. Me pregunto, ¿qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria? Ante la pandemia global, aún no tienen confirmado el estreno en un festival mexicano. Con información y texto de Julio López, Óscar Helguera, Noticias 22. Ahora, como parte de la plataforma Contigo en la Distancia, los invitamos a descubrir qué es Gigapixel. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante la plataforma Contigo en la Distancia, presenta el proyecto Gigapixel, el cual reúne piezas selectas de las colecciones de los museos del IMBAL para ser disfrutadas en súper alta definición. El proyecto de Gigapixel es un proyecto que impulsó la Secretaría de Cultura la administración pasada, con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Se abrió en el 2018 y bueno, nos dejó un legado muy bonito de una selección de 25 obras destacadas de los acervos, en el caso del IMBAL, también el acervo del Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Arte Moderno, el Museo Mural Diego Rivera, el Museo Nacional de Culturas Populares. Obras como Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, La Ciudad de México de Juan O'Gorman, Las futbolistas de Ángel Zárraga, Fuego Verde sobre el Paricutín del Dr. Atl y La chica de la ventana de Abraham Ángel.
Y es muy interesante porque el público tiene la oportunidad de realmente poder ver a través de sus pantallas las obras de estos 25 artistas y lo pueden realmente hacer un zoom, realmente como lo indica su título de Gigapixel, puedes acercarte a ver detalles que yo creo que ni en persona los podrías apreciar y bueno, pues es una oportunidad única para tener esta experiencia. Aunque el uso de las tecnologías digitales por parte de los museos no es algo nuevo, en estos momentos se está revalorando su aportación a la museografía. Yo creo que es un momento que vemos como una oportunidad, es un reto también para los museos de estar conectados y también de encontrar nuevos públicos. Creo que es un momento también único para reafirmarnos y tratar de alcanzar a esos públicos que sí están muy conectados. Ya hoy en día el mundo contemporáneo, pues estamos todos conectados, estamos en redes sociales y creo que aprovechar esas redes para encontrar los nuevos públicos y para enviar mensajes, pero no solo mensajes, sino también buscar esa retroalimentación, buscar ese diálogo con las personas. Es muy importante y creo que es algo que no dejaremos de hacer una vez que termine la contingencia. Abriremos nuestras puertas otra vez, pero abriremos mejores, digamos. Yo creo que esto tenemos que enfatizar un poquito en qué nos está dejando como sociedad. Gigapixel se puede disfrutar a través de las páginas electrónicas Contigo en la Distancia y Museos México de la Secretaría de Cultura. Con información de Omar Vera, Noticias 22. Antes de la pausa les tengo una invitación imperdible. Julie García nos va a hablar sobre un tema que a todos nos interesa. Va a estar con la psicóloga conductual Mariana Trujillo sobre el miedo y la certeza. ¿Qué tenemos más? ¿Miedos o certezas? ¿Cómo combatir el miedo con las certezas? Van a ver, es que se va a poner muy interesante, con gran profundidad. Debate 22 al terminar este noticiero. Vamos a la pausa. Aquí haremos un recorrido de gran agilidad visual y precisión descriptiva a través del conjunto de tesoros arquitectónicos custodiados por el patrimonio nacional. Los cristianos conversos, moriscos y sarracenos aportaron exotismo frente a la austeridad de los arquitectos hispanos, cuyo fundamento era la piedra. Así nació la arquitectura mudéjar. Tesoros de la Corona. Serie de estreno. Martes 18 horas. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Grandes invitados nos hablarán de temas llenos de relevancia actual. Desde el coronavirus hasta esas cosas que tienen en común los robots y los chamanes. Una limpia. Y en todos estos casos, uno como antropólogo puede observar que tiene efectos positivos. Pepe Gordon presenta los nuevos capítulos de temporada de La Oveja Eléctrica. Martes, 21 a 30 horas. Retransmisión, jueves, 12:30 horas. En esta crisis que ha afectado todas las esferas de nuestra vida, la música se ha vuelto muy importante para sobrellevar esas largas horas en nuestras casas, y en la red hay infinitas opciones y otras iniciativas musicales para todo tipo de público. Pero lo cierto es que para los músicos el trabajo sin el público resulta algo muy difícil. Por eso, hoy más que nunca, la creatividad juega un papel esencial. Para platicarnos al respecto, me da mucho gusto contactar en Berlín a Valentina Torrado, del canal aliado Deutsche Welle, para que nos cuente un poco más sobre las nuevas ideas en el ámbito de la música para hacer frente a esta crisis. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Un gusto estar nuevamente con ustedes. Esta situación de crisis ha llevado a los artistas a estar constantemente creando nuevas alternativas para adaptar su trabajo a las nuevas condiciones. Y una de esas nuevas ideas es la realización de conciertos de música clásica desde el balcón, que ya ha comenzado aquí en Berlín. Varios músicos profesionales apuestan así a mantener un vínculo activo con el público. No olvidemos que para la mayoría de los músicos esta situación se ha vuelto muy difícil y hasta ha llegado para muchos al límite, ya que sus ingresos dependen casi exclusivamente del público real que acude a las salas, que consume la música, y por supuesto el trabajo creativo de los músicos se nutre también de los aplausos. De esta manera el balcón se convierte así en el nuevo escenario en esta crisis. No es una solución económica para los artistas, pero sí para seguir en contacto con el público. Los primeros conciertos desde el balcón en algunos barrios en Berlín ya han sido todo un éxito. Han llenado las calles vacías de música clásica. Los oyentes aplaudieron desde sus balcones, desde las ventanas, desde la calle, y algunos peatones también se detuvieron brevemente en la calle, naturalmente a una distancia adecuada de las otras personas. Muy emocionante, Valentina, y hemos comentado que en caso del Met de Nueva York o de la Sinfónica de Berlín, pues es muy fácil ingresar a las páginas y seguir los conciertos. Para aquellos que no tienen la suerte de disfrutar de estos conciertos en el balcón, ¿dónde se pueden encontrar en internet, Valentina? Este programa de conciertos desde el balcón forma parte de algunas de las iniciativas propuestas por el canal de YouTube de Deutsche Welle Classical Music para que los músicos sigan creando y sigan ganando atención por parte de sus admiradores. Una de ellas es House Concerts, conciertos en casa, donde se ofrece un escenario digital para algunos de los muchos artistas de música clásica que actualmente no pueden actuar. En imágenes vemos a renombrados músicos como el joven pianista austríaco Aaron Pilsan, la violinista alemana Verónica Eberle, junto al contrabajista venezolano Edixon Ruiz y también el violinista israelí Guy Braunstein. En este canal se pueden ver también documentales musicales, entrevistas, retratos de músicos prestigiosos y, por supuesto, numerosos conciertos. Sabemos, Valentina, que ya la vida en Alemania está tomando de nueva cuenta, digamos, por decirlo de alguna manera, el curso habitual. ¿Hasta cuándo estará así la vida cultural en Alemania, paralizada? Y de ser así, ¿qué te parece si nos contactamos esta semana para que nos platiques qué se tiene ya al respecto? ¿Hay algunos datos, hay información de cuándo se va a retomar la misma? De manera paulatina, aquí en Alemania se está comenzando a levantar ciertas restricciones para ir volviendo a la normalidad. Ya han reabierto los comercios y algunas tiendas, mientras que los restaurantes, por ejemplo, aún seguirán cerrados. La vida cultural también seguirá por un tiempo más en estado reposo. No hay todavía una fecha de reapertura al público de las filarmónicas, las salas de concierto, las óperas o los teatros, por ejemplo. Esto podría traducirse en meses. Solo nos queda esperar que la situación para los músicos no se agrave más. Mientras tanto, el público seguirá brindándoles apoyo a través de miles de likes en sus conciertos online. Y recuerden que con tan solo un clic pueden disfrutar de la mejor oferta de música clásica en el canal de YouTube de DW Classical Music. Les deseo mucha salud y me despido de ustedes hasta la próxima. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, mi querida Valentina. Un abrazo también, mucha salud para allá. Y ya estaremos buscándote en la semana para que nos digas cómo va esta actividad poco a poco tomando su curso. ¿Cómo ves, Laura? Bueno, pues yo creo que estamos en esas todos los demás, en espera de información de las autoridades sanitarias para que la vida cultural se retome en toda su amplitud. Y, por ejemplo, Rafa, yo creo que una de las cosas que extraña mucha gente, que extrañamos, es visitar las tiendas de FONART, ver esa maravilla que hacen nuestros artesanos en toda la República Mexicana, adquirir estas piezas que además son a un precio muy bueno, que van directo a los creadores de las obras. Bueno, pues vamos a seguir extrañando a lo mejor todavía un tiempito, pero no tanto, porque ya podemos adquirir estas obras de arte en línea. Vean esto. Con el propósito de apoyar la producción y reactivar la economía de los artesanos que se vieron afectados por la pandemia, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías abrió en su página de Facebook una tienda virtual.
que es la venta directa de artesanías que tenemos en las tiendas de Fonart. De estas hemos logrado ya subir alrededor de 50. No sé si el día de hoy terminaríamos de subir, por ejemplo, las que corresponden a juguetes, y lo estamos haciendo por temporadas. Para mayo pensamos tener ya las que corresponden al Día de la Madre y así de manera subsecuente. El catálogo que está de venta, digamos, que está en línea, todas son piezas que pertenecen a artesanos de diferentes partes de la República. Eso es lo que hemos estado buscando, y que tengan la calidad de una artesanía. En esta página se encuentran disponibles casi un centenar de piezas textiles, de joyería, alfarería, cerámica y juguetes. Todos este tipo de piezas están a la venta en línea en la página de Fonart, que está enlazada a Contigo a la Distancia. Empezamos por un número de piezas pequeñas porque no teníamos la experiencia directa de esa manera de trabajar, y se ha ido incrementando poco a poco. Con la compra de estos productos se apoya directamente a los creadores. La manera en que trabaja Fonart es muy rigurosa. La institución compra directamente al artesano, vamos a las comunidades, en las propias comunidades se hace lo que se llama una contraloría social, donde se reúnen los artesanos y ellos mismos determinan que sí son artesanos, se conocen los unos a los otros y llegan a un acuerdo respecto a cuál debe ser, digamos, el precio estándar de lo que están vendiendo en relación a las horas trabajadas, a la materia prima. Es decir, les compramos de manera directa al chas, como se diría coloquialmente, para posteriormente asumir la venta. Este esfuerzo forma parte del programa Contigo a la Distancia, en donde el Fonart ha colaborado con una cápsula sobre la exposición La cerámica de Talavera hecha en Puebla y Tlaxcala, además de una muestra virtual con los trabajos de los ganadores de los Premios Nacionales de Arte Popular, Nacimiento y Textiles. Creo que es un gremio excepcional, ¿no? Por su aportación cultural, económica y de fortaleza. Entonces, vamos a buscar en particular apoyar a estos grupos. Noticias 22, Óscar Cortés. Y bueno, una cosa importante también de este apoyo al Fonart tiene que ver no solamente al estímulo de los creadores de este trabajo que es identitario, sino también en esta crisis son estas personas, este sector que forma parte de la cadena productiva de industrias culturales y creativas de este país, los artesanos, que se ven completamente cortados de su vínculo con las personas que compran sus productos. Imagínense si el turismo está parado, si los centros culturales están parados, si los viajes a muchos lugares, a capitales culturales, a capitales de centros muy importantes, coloniales e históricos de nuestro país, que es mayoritariamente el turismo que se encuentra en nuestro país, eso está parado. La gente no tiene posibilidad de hacer llegar este producto hacia las personas que lo compran y bueno, es una de las tantas formas en que esta economía cultural, una de las muchas como funciona este país, está parada y es la ayuda para que en este momento también en ese sector se detone este importante movimiento de flujo económico. Vamos a continuar con más cosas que tenemos para todos ustedes. Ahora vamos con Javier o con Jorge Marín. Jorge Marín tiene muchas actividades en línea que pueden ser. Ahora ha diseñado algo para los pequeños de casa. Esto se llama El Bestiario. Como muchos creadores, Jorge Marín detuvo sus actividades programadas. Sin embargo, a través de sus redes continúa trabajando y ofrece distintas actividades. Como embajador de la UNICEF México, ha realizado la serie para niños Bestiario Mexicano. Lo que estamos haciendo es unos videos muy cortitos y pretendemos que sea atractivo, realmente muy visual. En cada cortometraje que hago un desarrollo de cómo modelo un animal. Y puede ser un animal fantástico, es muy breve el video. En realidad esto se trata de pasárselo, de que lo vean, lo consuman los niños entre 4 y 12 años de edad, para motivarlos a usar la creatividad en tiempos de la cuarentena.
Con la fundación que lleva su nombre, están invitando al público a que participe en sus talleres, recorridos y concursos. El hacer un concurso de fotografía una vez más promueve la creatividad, porque la condición para este concurso es utilizar la escultura de las alas. Entonces, pues francamente las personas le dan lecturas rarísimas, sorprendentes, y me da mucho gusto de ver eso porque pues, la creatividad, o sea, el foco de la gente está trabajando mucho para ver con qué nos puede sorprender, con qué nueva intervención sobre las alas. Una vez que se levante la pandemia y las personas puedan salir a la calle, Jorge Marín viajará a España para presentar Las Alas de México. La primera parada será la ciudad de Toledo. Es una itinerancia de una pieza muy simbólica que hice hace ya 10 años más o menos atrás, que son unas alas que las bauticé además las Alas de México. Entonces, bueno, están ya muy anunciadas su llegada a España. Primero vamos a tocar Toledo, que es donde vamos a empezar una itinerancia dentro de este país. Y me emociona mucho y muy especialmente porque estamos haciendo lo posible para programarlo como una primera actividad en cuanto la gente pueda salir a la calle, que tiene la extraña capacidad de que se apropia de las personas o las personas se apropian de ella, no sé exactamente cómo va. Pero cada persona que la usa para hacerse una foto de alguna manera se queda ligada a ella. Es una relación muy personal y al mismo tiempo para todos. Es una pieza interactiva pero muy inclusiva, diría yo. Por último, en su canal de YouTube, ha invitado a escritores para que comenten sobre su obra. Noticias 22, Alberto Aranda. Y en otros temas, felicitamos al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que cumple 32 años de haber abierto sus puertas al público. Se ha convertido en una de las instituciones más importantes de México por su compromiso y dedicación al estudio, conservación y difusión del legado ferroviario. Para conmemorar esta fecha y como parte del programa Contigo a la Distancia, el museo abre una convocatoria para el concurso de fotografía y narración. Ahí viene un tren cargado de... El objetivo de esta iniciativa es que de manera individual o compartan sus experiencias con los trenes. Pueden enviar fotografías antiguas o actuales tomadas con cualquier dispositivo. Incluso si tienen algún objeto ferroviario, pueden tomar una foto y participar en este concurso. Las narraciones deben ser inéditas, escritas en computadora o a mano, máximo en una cuartilla. Podrán inscribirse al correo electrónico que aparece en pantalla o en la página de Contigo a la Distancia o en la del Museo de los Ferrocarriles. Está la invitación hecha y celebramos la iniciativa y este museo, por supuesto, entrañable de la memoria ferroviaria nacional. Con esto nos vamos a una pausa. La guerra es la pesadilla del hombre. Pero cuando la rivalidad es entre hermanos, es peor. Se acercaba la hora de combatir. Francisco Villa y Álvaro Obregón muy pronto se enfrentarían. Hombres y mujeres lucharían por sus ideales, defendiéndolos hasta la muerte. Un acontecimiento que marcó el rumbo de la Revolución Mexicana. Las batallas de Celaya, en Series Estelares. Martes a viernes, 2 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Ganzúa es una palabra de origen vasco y pues sabemos que es como un alambrito que en una punta se dobla en forma de garfio o de gancho. Palabras que te suenan, pero no sabes qué significan. La palabra utopía en términos generales la utilizamos para decir que es como un sueño guajiro, ¿no? El término orca viene de Orcus, que en la mitología romana era el dios del inframundo. El orco. Los monstruos, los malos, ¿no? De la película. Bueno, pues las orcas de alguna manera son los malos del mar. La dichosa palabra, sábados 20 horas. Esta noche al terminar el noticiero en Debate 22 no se pierde un programa especial sobre el miedo y la certeza en esta contingencia y en esta crisis sanitaria por el COVID-19. Hoy, 21 horas. Pues continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, ¿qué te parece? Estamos en un día en el que
nos sorprende con un invitado, una invitada, y hace ese cuestionario Proust. Me encanta la idea. Vamos a Enfoques con Laura Barrera. No sé si nos va a hablar de biología, nos va a hablar de comedia musical o puro cuento. ¿De qué será, Laura? Platícanos. Dejó de investigar las ratas canguro del desierto y abandonó el equipo de básquet hace algún tiempo. Hoy su vida gira en torno a personajes tan diversos como una adolescente que emocionada descubre la vida, un marido machista y mujeriego, algún frustrado aspirante a escritor o una monja del siglo XVII, entre muchos otros personajes que se han apoderado de sus páginas. Hoy en Enfoques a Distancia, la escritora, investigadora, periodista, divulgadora literaria y además compañera de Canal 22, conduce Aquí Contraseñas al lado de Rosa Beltrán. Bienvenida, Mónica Lavín. Mónica, qué placer estar contigo para platicar un poco de tu literatura, de tu amplia trayectoria. Hablábamos de las ratas canguro del desierto, no es ninguna broma. Es conocido que eres graduada, como bien mencionaba por ahí Rafa, en biología. ¿Qué hay de la científica en la narradora? Hola Laura, qué gusto verlos y qué gusto platicar contigo. Yo creí que me ibas a decir que hay de las ratas canguro en la narradora, pero me horrorizan. Ahora no sé por qué estudié las ratas canguro alguna vez, porque en realidad no son mis animales favoritos de ninguna manera. Pero ¿qué hay de la científica o de la bióloga en la escritora? Mira, yo creo que la curiosidad. Yo creo que todo científico se hace preguntas, quiere mirar esto, lo otro. De hecho, eso es lo que a mí también me seducía mucho de la biología y los viajes, ¿no? Los viajes, que es parte de lo que me da historias, me da otras maneras de ver. Y creo que también, claro que la biología contesta las preguntas con un método que te va a dar verdades objetivas, que puedas reproducir, y en cambio la maravilla de la escritura, que es muy distinta, con verdades relativas. La condición humana nunca es apresable a una fórmula, a una ecuación. Lo que nos asombra es ese conocimiento del ser que no se agota, ¿no? Entonces son dos formas de conocer, y quizás por ahí, a veces digo, ¿habrá método científico en la escritura de una novela? Y a veces pienso que sí, empiezas planteándote una pregunta, como las hipótesis en una investigación, y que usas la observación también como método. Y bueno, después creo que no se parecen casi nada, porque lo que tienes es siempre que negociar con la imaginación, ¿no? Mónica, y también he sabido, y desde luego se refleja en relatos tuyos como La Masjaulera, La Corredora de Cuermanco y El Aficionado a Schubert. Tú fuiste una gran deportista, una destacada deportista en el baloncesto. ¿Qué hay en la narradora, a su vez te pregunto, de la deportista, de la práctica del deporte? ¿Qué queda ahí? Bueno, me gusta encestar. Me gusta que mis cuentos tengan ese impacto que puede tener la pelota cuando pega en el tablero, ¿no? Bueno, esta emoción del tiro, de lo exacto que debe ser el juego del básquetbol y su vértigo y su rapidez. Yo creo que siempre hay estrategia en la narración. Hay estrategia narrativa, porque si no, no construyes una novela, y hay estrategia de juego, ¿no? A mí eso era lo que más me gustaba del básquet, dar el pase preciso en el momento exacto para que la otra, porque había encestadoras mucho más hábiles, yo no era la encestadora, yo era la más faulera. Tengo una novela que se llama La más faulera, porque sin querer les pegaba. Ojalá hubiera sido por maldad, ¿no? El problema es que era torpe. Luego aprendí a no ser tan torpe, que es parte de lo que uso para esta novela para jóvenes, donde yo siempre digo que pude volver a jugar básquet cuando la escribía, volver a sentir el ruido del balón contra la duela, el bote, pues, ¿qué te diré? Ahora que están pasando en Netflix una serie sobre los Bulls, sobre el equipo de básquet, donde está ¿cómo se llama? Michael Jordan. Michael Jordan, estoy fascinada de verlos jugar, de ver estas maravillas y estas proezas. Creo que hay una adrenalina en el básquet, que es una adrenalina que a veces
se logra en la escritura, cuando consigues la frase, cuando escribes un cuento de un tirón, aunque lo vas a dar muchas pasadas, pero creo que hay un vértigo adrenalínico distinto, pero lo hay. Y lo bueno es que no necesitas la condición física que se necesita en el básquet, necesitas otro tipo de condición, pero la respiración te da. Ahora que dices encestar, llegar al punto, la adrenalina, ¿dónde se juega más adrenalina? ¿Dónde tiene que haber esa precisión, esa emoción más al tope? ¿En el cuento o en la novela? ¿Dónde la encuentras tú más? Yo en el cuento. Es que el cuento es de... O sea, a veces driblas y llegas abajo de la canasta y lo metes, tiras. A veces tiras de lejos y quieres que el arco que haga la pelota recorra ciertas cosas, pero caiga. Es que el cuento es unidireccional. Entonces, a mí me parece que tiene mucho más que ver este vértigo, este encestar con el cuento, que con la novela, porque sabes que en la novela no sabes dónde vas a tirar. O sea, si tuvieras que aventar el balón, no estás muy segura de dónde quedó el tablero, de dónde está la canasta, porque lo que estás es descubriendo un mundo de relaciones que se podrían parecer a las relaciones, por ejemplo, en jugadores de un equipo, pero estás viendo quién es quién, quiénes son los personajes, estás tanteando, estás descubriendo, no tienes el juego completo hasta que acaba el juego. Es decir, tienes que transcurrir, digamos, todo el partido, podría ser la analogía, para entender cuál es esa trama de esa novela, por dónde estuviste, a dónde llegaste, de qué se trató, ¿no? Mónica, yo encuentro en tus libros, tanto en los libros de cuentos como en las novelas, un público muy amplio, muy diverso. A veces pareciera que estás hablándole a los chavitos, a los jóvenes o las jóvenes, a veces a personas más maduras. Por ejemplo, en este libro que tengo por acá, que me imagino que estamos viendo, que es Manual para enamorarse, en uno de los relatos que justo es el que da nombre, da título al libro, hay un escritor, bueno, alguien que está pretendiendo escribir un libro y dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le pongo para que atraiga a los lectores? Los capítulos, qué frases utilizo para seducir a esas personas, atraparlas. En fin, en algún momento, cuando estás en la escritura, ¿piensas en el lector o la lectora posibles? ¿O hasta qué momento se piensa en el lector? No sé si hasta ponerle el título y que el editor te lo está queriendo cambiar. Fíjate que yo creo que te olvidas del lector. Tengo que confesar que mientras uno escribe, al menos que estuvieras efectivamente escribiendo un manual, tendrías que saber a quién va dirigido, ¿no? ¿Quién va a ser tu lector de ese tipo de instructivo manual? Pero si no, yo estoy pensando en la historia. Sí sé que voy a escribir una historia para adolescentes, por ejemplo, y digo, adolescentes. Ahorita acabo de publicar un cuentito para niños que ilustró María Perujo, Lavín, que es mi hija, y quedó muy padre. Y claro, estoy pensando que me dirijo a un niño. Y simplemente me pongo como en el estado, en ser adolescente, en ser Sor Juana y su época, en ser el cura, ¿no? No necesariamente una mujer, el que necesite ser. Entonces, yo creo que te pones al servicio de la historia. Y esa historia simplemente tiene sus interlocutores. Uno lo intuye y lo sabe, ¿no? Creo que por ahí va. Ahora que mencionabas, bueno, pues están estos, ¿no? Libros que por acá tenemos unos a mis espaldas que pusimos ahí, estos libros de cuentos que son balazos que dan siempre en el blanco, novelas más extensas, más profundas. Por ejemplo, yo creo que es muy importante y que marca mucho tu acercamiento a Sor Juana Inés de la Cruz, en Yo, la Peor, narrada de una manera coral por voces de mujeres que la rodearon, desde la esclava hasta la mujer envidiosa que estaba por ahí junto a ella. ¿Qué tal fue al personaje icónico de la literatura del siglo de oro, literatura mexicana, escrita por mujeres? Pues mira, primero me daba pánico, era realmente un reto que no sabía cómo entrarle por la figura que es Sor Juana. Y después entendí que la novela lo que hace es entrar en la persona y en su tiempo. Y por eso también decidí abordarla calidoscópicamente a través de las mujeres, sobre todo, que la
que las reales y las hipotéticas, para poder incluso yo soltarme y entrar desembarazadamente a verla de cerca, a comprender también sus miedos, sus ambiciones, o tratar de comprender, ¿no? Que es lo que trata de hacer la novela. Fue para mí una prueba complicada de la cual salí muy retribuida porque siento que Sor Juana no se me ha acabado, como no se le acabará a ningún lector, ¿no? Sigue siendo un personaje misterioso y fascinante. Ahora, Mónica, es muy conocida tu capacidad de cambiar de géneros, de darle tonalidades muy diversas, desde burbujeantes, chispeantes, hasta muy profundas, a ciertos diálogos, a las construcciones. Mencionaba hace rato La corredora de Pomarzo, el aficionado a Schubert, a entrelazar historias. ¿Esto lo aprendiste leyendo o lo aprendiste más escribiendo? ¿Cómo se aprende más a tener, porque hay técnica, además de la idea literaria y demás? Hay una técnica muy clara, hay una estructura muy bien definida en tus obras, es muy conocida tu construcción de diálogos. Sería eso, ¿no? ¿Cómo aprendes más, leyendo o escribiendo? Yo creo que leyendo, pero leer no basta para escribir. Tienes que ensayar en la escritura, tienes que arriesgarte, tienes que jugar, tienes que probarte. Entonces creo que ver formas, leer y también tener ideas, imaginar, pero creo que estás dialogando constantemente con la lectura y con lo que tú quieres atreverte a probar, porque no quieres un molde único. Y creo que ese riesgo es lo que le da mucha vida al trabajo de la escritura, ¿no? Y bueno, también se alimenta de aromas, de luces, de colores, de música. Por ejemplo, por poner un ejemplo de un libro que personalmente me parece muy divertido, el libro de cuentos Ruby Tuesday, No ha muerto. La música está presente mucho en tus relatos. Y bueno, de esto va la última parte, que es lo que mencionaba Wemansky, un cuestionario Proust, así a bocajarro, preguntas inmediatas. Mónica, si pudieras o tuvieras que vivir en una canción, ¿cuál sería? I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. No puedo obtener satisfacción. Mónica, la siguiente. ¿Cuál es el defecto que menos toleras en una persona? Creo que se atoró, ¿verdad? No. A ver, ¿algo pasó con la transmisión? ¿Cuál es el defecto que menos... No estoy oyendo bien. Uy. Bueno, tenemos problemas con la comunicación con Mónica Lavín. Ya no sabemos qué es lo que más detesta de una persona. Mónica, ya nos contarás en otro tiempo, pero tenemos que despedirnos rapidísimo. ¿Qué es lo que detestas para que le contestes a Laura? ¿Quieres que diga lo que detesto? De una persona. ¿Qué detesto de una persona? Que sea hipócrita. La hipocresía. La hipocresía. Bueno, ahí está. Tenía la última, Laura, me dice. Sí, por ahí es. ¿Cuál es tu objeto más preciado? Mi objeto más preciado, mi libreta para escribir. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Laura. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos mañana en el horario de costumbre. Buenas noches. Chao.